Buenos días. La idea del presente trabajo es mostrar en qué consiste el efecto Venturi y dar a conocer aplicaciones del mismo. Bueno, el efecto Venturi este, consiste, o sea, es un fenómeno en el que, digamos, un fluido que está pasando por una cañería sufre una disminución de su presión debido a un aumento de la velocidad del mismo. Esto digamos, en un caso en donde donde el área, digamos, de esa cañería disminuye su magnitud, el área, o también podríamos nombrar que es un estrechamiento o simplemente una estrangulación. Eso se puede observar con claridad en la animación de abajo a la derecha, donde vemos que las partículas, a medida que se van acercando al estrechamiento, van aumentando la velocidad. Esto se debe justamente al que hay un estrechamiento y que la presión en ese punto va disminuyendo. Este efecto se explica muy bien, se explica por la ecuación de Bernoulli. Para explicar el efecto, como dijimos anteriormente, se usa la ecuación de Bernoulli y también usaremos la ecuación de continuidad, como se puede ver ahí en el recuadro verde. Si nosotros consideramos que la altura, que la energía potencial más que nada, no varía, o sea, es un tubo que es horizontal, hacemos esta consideración para que el ejercicio sea más sencillo de comprender. Si consideramos eso, el término se termina eliminando, el término de energía potencial, ya que son iguales, y despejando V2, la velocidad 2 en función de la velocidad 1 y de los áreas, nos queda como se ve a continuación. Luego, reemplazando, o sea, despejando las presiones, pasando la presión 2 al miembro de la izquierda y el término de la energía cinética al inicio, pasando a la derecha, nos queda la siguiente ecuación. Y finalmente, reemplazando en donde se encuentra la velocidad 2, la relación de los áreas, nos queda la siguiente ecuación. Algo a destacar, que es la clave para entender esto, es que el área 2 obviamente es menor al área 1. Como nosotros sabemos, cuando tenemos un caso así, cuando el denominador es menor al numerador, entonces siempre nos va a dar un valor mayor a 1. Y eso nos va a garantizar en esa ecuación que el resultado va a ser siempre positivo. Eso se puede expresar de la siguiente manera. Y despejando vamos a ver que la presión 2, podemos probar que la presión 2 es menor a la presión 1 en este caso. Y ahí vemos que como la presión 2 es menor a la presión 1, vimos que va a haber una diferencia de presión positiva. Esta es lo que se utiliza para las diferentes aplicaciones que usan el efecto Venturi como en su funcionamiento. Esto es lo que utilizan, ya que esta diferencia de presión va a generar ese cambio de velocidad. Entonces eh, podemos aplicarlos como se expresa en las siguientes aplicaciones. Buenas tardes, profesores y compañeros. Les habla uno de los integrantes del grupo 3, Iván Alejandro, y a mí me ha tocado describir una de las aplicaciones que tiene el uso del tubo de Venturi, en las cuales entraremos algunas en profundidad y otras las mencionaremos brevemente. Una de ellas es un dispositivo mecánico que ha perdurado alrededor de 80 años y ha movilizado y unido a todos los países del mundo, y ha tenido gran impacto tanto en la vida del hombre económicamente en todos los rubros, que es el denominado carburador, el cual básicamente consiste en inyectar combustible al motor, mezclar partes de aire y combustible y atomizarlas o pulverizarlas e inyectarlas en el motor. En la imagen se puede apreciar
eh, tres copas que tienen un tono blanquecino, las cuales en este caso serían tres carburadores, pero se hace énfasis en la imagen donde la copa o el círculo o el cilindro metalizado es el filtro del aire por donde toma el carburador el aire para mezclarlo como en el mecanismo que está en la parte inferior y inyectarlo al combustible. Lastimosamente, en estos días el carburador ha quedado obsoleto y ha sido reemplazado por la inyección electrónica. Sin embargo, en autos antiguos como por ejemplo el Falcon, el Chevy, el 2 caballos, Citroën 2 caballos, hasta inclusive algún Renault se podría ver, Renault 6, se podría ver este tipo de dispositivos, pero ya queda obsoleto y se ha intercambiado por la inyección electrónica, que es mucho más eficiente. El funcionamiento de este dispositivo es sencillo. Lo dividiremos en dos secciones. Por un lado tenemos depósito de combustible, en el cual existe a la derecha, que tiene un color amarillo naranja, donde el combustible ingresa y tiene un flotador de llenado, el cual es el mismo mecanismo que como el baño del inodoro, donde si se vacía se abre e ingresa combustible, y donde si falta, si se llena se cierra y si falta se abre. Básicamente lo que consiste es la entrada del aire, que se toma por el filtro, que es una de las copas del carburador que mencionamos anteriormente, estas copas. Ingresa el aire y debido al estrechamiento de la sección se produce una disminución de la presión, que al pasar el aire absorbe, por lo que se puede denominar vacío, el combustible e ingresa al motor, donde se tienen dos válvulas. Una de ellas es la que regula, la de abajo, la mariposa. Esta es la que regula la entrada del aire al motor y la que está regulada con el acelerador. Por otro lado tenemos las pistolas aerógrafas, que hoy en día existen dos: las que son por gravedad, que es en la que está a la derecha y tiene la pintura roja, y la que es por succión, que es esta a la izquierda. Ambas cumplen su finalidad y son igualmente eficientes. En este caso, este dispositivo también obviamente utiliza el filtro de Venturi, donde se puede ver en la imagen que ingresa aire comprimido y a una gran presión. Obviamente en este caso, a diferencia del carburador, necesitamos un compresor y que esté bastante filtrado, ya que el aire con cierta impureza va a reflejar en el acabado de la pintura. Básicamente ingresa el aire comprimido por la sección y nuevamente esa diferencia de presión absorbe la pintura. En este caso la pistola, como se puede ver acá en la imagen, tiene dos reguladores, uno para el acceso a la pintura y otro para el acceso del aire comprimido. Luego en otro dispositivo la encontramos la mascarilla de oxígeno, donde en este caso el que circula y genera la diferencia de presión es el oxígeno. Es decir, si tomamos esta imagen como ejemplo, en vez de ingresar el aire, lo que ingresa por el tubo de sección con estrangulamiento es el oxígeno, y se toma aire del medio ambiente para inyectarlo al paciente. Entonces esta válvula se puede regular, pero hasta un cierto punto. Donde se requiere un mayor o menor porcentaje de aire, se deben utilizar otro tipo de válvula que se ven acá a la derecha. Entonces el oxígeno ingresa por la manguera, pasa por la válvula, toma la cantidad de aire necesaria y la inyecta al paciente. Y la mascarilla, cuando el paciente aspira, luego de exhalar, tiene un orificio. Y una de las aplicaciones más interesantes que tienen la mayoría de las empresas automatizadas es la utilización netamente en la neumática, que es en la utilización de ventosas. Que en este caso, por ejemplo, podemos ver un ejemplo de como un robot
agarra un parabrisas para montarlo en un auto o en una parte de un celular para luego ser montada. Esta aplicación tiene mucha utilidad en la manufactura o en el desplazamiento de diversas piezas que hoy en día se utilizan. Para explicarlo y para más o menos entrar en el tema, pero muy brevemente, este sistema es un poco más complejo porque todos los otros dispositivos ya venían integrados, pero en este caso son piezas aparte. Básicamente, el aire ingresa por este dispositivo aquí a la izquierda, pasa por un manómetro y un filtro, y luego estas mangueras se conectan a una válvula o un actuador en este caso, o una válvula, perdón. Lo que básicamente, pero está mal dicho, es dejar pasar el aire. Tiene un funcionamiento más complejo, pero básicamente deja pasar el aire. Luego este tipo de mangueras se conecta a lo que se denomina un generador de presión, que es esta imagen que se ve acá, donde el aire atraviesa toda la sección transversal de la pieza y se libera al ambiente por esta parte azul que parece un hisopo, que es un silenciador, y genera vacío. Este vacío luego se conecta a alguna de las ventosas. Esta ventosa donde se ve aparte una partecita azul orientada horizontalmente, lo cual genera la diferencia de presión, y con la ayuda del medio ambiente con la ayuda de la presión ambiental, la ayuda de la presión atmosférica que hace fuerza hacia el interior, se pueden levantar piezas. Bueno, después otras aplicaciones que podemos tener son la succión del petróleo, y también se ha utilizado antiguamente en los consultorios odontológicos para extraer saliva. Bueno, creo que he terminado mi sección y bueno, les mando un saludo. En base a esta bibliografía pudimos basarnos para definir qué son los carburadores, cómo es su funcionamiento, las fases de carburación, los principios físicos en los cuales se basan y cómo es la estructura Venturi que interviene en su funcionamiento para una aplicación óptima. Para el siguiente tema relacionado, utilizamos esta bibliografía para explicar las pistolas de pintura, cómo es su funcionamiento, qué sistemas de pistola de pintura existen, cuáles son los usos y aplicaciones que poseen, cómo sus sistemas se encuentran relacionados al efecto Venturi y las recomendaciones y uso óptimo de estas. En la siguiente bibliografía encontramos cómo funciona la mascarilla Venturi, las propiedades físicas en las que se basa su funcionamiento, partes que la componen, el efecto Venturi y su aplicación en oxigenoterapia a alto flujo. Por último, se presenta la bibliografía del generador de vacío Venturi, un manual de utilización del generador en donde nos explica los componentes y sistemas de aplicación del mismo, modos de uso y precauciones para un funcionamiento correcto del generador.